En el 62. El ser fallera mayor es muy bonito. Si tienes ilusión de falla, como yo fui de pequeña, fallera, pues tenía ilusión, pero claro, entonces, quien era fallera mayor, no como... Y entonces le dirigía al público del teatro, que hacíamos teatro para recaudar dinero para la falla, que era muy pobre las fallas en aquellos años. Entonces, el público me eligió con las entradas de... Y mi madre empezó a llorar, que no vino, que mi madre ni venía, y no quería que fuera fallera mayor. Pero presidente, el Rafelín, el pintor que le llamábamos, García, yo no sé si viven, esos los que yo he nombrado no viven ya. Todos querían que fuese, tú vas a ser fallera mayor. Digo, que yo no puedo, que fallera mayor había que llevar trajes de gasulla ya en mis años, ¿eh? Y has visto el mío. Pero bueno, fui fallera mayor y tuve muy mala suerte porque llovió muchísimo. En la ofrenda, cuando pasé en la ofrenda, el traje chorreaba y el pelo así, que hay fotos, no sé si las tendréis, pero hay fotos pasando por la ofrenda lloviendo a cántaros, pero pasamos. Félix dijo, vamos a pasar, y otros decían, no, pero pasamos. Y lo pasé muy bien, mucho. Y entonces no íbamos a la Virgen, entrábamos a la Basílica el día de la presentación. Muy bonito. No llovió y ese día lo lucimos. Luego los pasacalles, también tuvimos mala suerte, hicimos creo que 2 pasacalles en todo el tiempo, porque llovía. Eso sí lo recordará todo el mundo, en el año 62 cayó un agua que para qué. Cuando yo fui reina de Foc me hizo un traje blanco bordado muy bonito. Pero ese año, ¿fue cuando mi papá? Sí. Ese año tampoco lo lucí, porque no me podía vestir, que mi padre estaba muy grave, que se estaba muriendo. Y el día de la ofrenda me dice, ¿que no te vistes? Y yo digo, pero ¿cómo me voy a vestir, papá? Dice, ¿cómo que no? Y me vestí y fui a la ofrenda. Pues ese traje era muy bonito, porque tengo fotos, no sé si... Y para poder ser fallera mayor, no sé si lo debo de decir, lo tuve que vender a una fallera por 200 pesetas. Y en esas 200 pesetas el aderezo es el mismo, y las manteletas igual, y los zapatos igual. No, miento, los zapatos no. Me compré una tela de Álvaro Moliner con doña Pepita Romaní, que sabes quién es don Víctor y todo. Fuimos las dos y me compré un retal grande y en ese me hicieron el traje. Y un señor que vivía arriba de mi casa, pintor con mucha fama, que hace muchísimos años que murió, dice, trae para acá. Y me bordó el traje como Concha Piquer. Ese traje lo llevó Concha Piquer en sus años. Y yo me lo hice igual. Entonces me lo pintó. Y me pintó los zapatos igual con naranjitas. Yo de la ofrenda salí chorreando. No sé cómo las naranjas no empezaron a ponerse color rojo. Pero la banda ya la ves que también está mojada. La banda está mojada también. ¿Y qué más? Todo bonito, chica, porque tenía mucha ilusión. La verdad. Lo único que pasa es que el día de San José estuvimos en mi casa, en el recibidor, sentaditas, las falleras, y yo como un trono, pero allí. Y como entonces no es como ahora, el convite que yo hice, mi cuñado se fue a comprar mis telas, la chestana, y no sé qué más. Y galletas y todo, y puros para los músicos, que eran de Caudete. La banda de Caudete preciosa. Y a los falleros también les dio un puro. Ese fue el día de mi San José, y allí todo el día metidas, y tocando la música nosotras. Y luego a quemar la falla, yo no me di cuenta que había un agua, que para qué, al subir la escalera, Irene Romaní tiene fotos, y digo, tráemelas, porque yo no las tengo. Estoy con zapatillas, dice, ¿estás teta con zapatillas? Digo, ¿qué? Con zapatillas me fui a quemar la falla, pero la quemé, caía un agua que para qué, pero la quemé. Y es mi ilusión. Luego ya me marché, al año siguiente me casé, que mi novio para arreglo tenía a mi novio en Suiza, que no pudo venir, y al año siguiente ya me marché y ya no salí más fallera. Pues muy sencilla, muy pobre, que te digo, los trajes de los ninots, cuando venían los ninots, mi madre en gloria esté, la madre de Pilarín, otra vecina y varias, y tu abuela se acordará de eso, cosiendo toda la noche los trajes para vestir a los muñecos. Hoy en día, fíjate, el cambio que ha dado. Y eran 4 ninots, pero éramos felices.
Estaba aquí al lado. ¿Dónde estaba la falla? Aquí al lado. En una acequia pasaba. ¿Sí? Y hacíamos teatro, que yo era muy vergonzosa, pero yo salía en el teatro, chica. Que no, salíamos también en, ¿cómo se llama esto? Las zarzuelas, Félix le encantaba, y hacíamos muchas zarzuelas. Yo estoy vestida de gitana, la otra de... Y era muy bonito. Yo hoy no sé si lo hacéis, ¿no, verdad? Entonces se trabajaba, en la falla se trabajaba, pero es porque nos nacía todo el mundo, para que la falla no cayera, y así ha ido subiendo a la falla Malvarrosa. Que a mí que no me nombre la falla Malvarrosa, yo donde vivo, me conocen a la falla Malvarrosa por mí. Y yo nunca he podido, a mis hijos, porque yo quería volver a la Malvarrosa, y no los he apuntado a ninguna falla. Oye, ¿tú te crees? Porque mi corazón era la Malvarrosa, y me he criado aquí, y yo quería, y nunca han sido falleros. Nunca, por culpa mía. Y mi marido en Gloria Esté también le gustaba la falla Malvarrosa porque fue secretario, fue no sé qué más, tres cosas fue de la falla, hasta que se fue a Suiza. Pero a él le encantaba la falla. Y nos conocimos en la falla, y nos hicimos novios en la falla, y nos casamos en la falla. Porque el día que yo me casé, estaba toda la falla, porque no éramos tantos. Cuando empezamos la falla, a los 2 o 3 o 4 o 5 años, alquilaban los trajes Félix. Y cuando venían los trajes alquilados, decías, esto me tengo que poner yo. Las manteletas las poníamos con polvos de talco para que se blanquearan un poco. Y en el aire, porque en esos trajes salíamos. Claro, luego ibas a la ofrenda y veías los trajes de la gente que podía y decíamos, madre mía, qué pobre la falla Malvarrosa. Los trajes fatales, alquilados y fatales. Pero bueno, salíamos de falleras. Chica, eso es lo que quería contar yo, creo, no me acuerdo. Pasamos mucho, en la falla se pasó mucho. Si no, pregúntale a Pilarín, el Virín, que era de mi época, porque Pilarín, yo pensaba que iba a verla, es como una hermana para mí, pero como una hermana. El Virín también, pero Pilarín es de mi época. Y Vicentín, no te digo nada, el marido en Gloria Esté. Y Pepito, el marido del Virín, es primo hermano de mi marido. Era primo hermano de mi marido.